para hablar más de esto. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros Óscar Valderas. Óscar, buenas noches. Eli, buenas noches. Oye, qué violencia, qué complicada la situación en todo el país, pero se sigue centrando el tema en Sinaloa con esta narcoguerra entre las facciones de los Chapitos y de la Malliza. Y justamente hace unas horas informaron en Estados Unidos que se llegó a un acuerdo de culpabilidad y entonces esto podría seguir adelante y finalmente pues Ovidio Guzmán declararse culpable. Sí, lo que vemos, yo creo que son dos carriles. ¿Qué pasa en Estados Unidos y qué pasa en México con esa noticia? En México estamos llegando a 250 días de guerra en Sinaloa, si contamos... ¿250? Estamos a punto de llegar porque la guerra en Sinaloa no la contamos a partir de la detención, el secuestro del Mayo, sino de una serie de eventos de mucha gravedad que se dieron el 9 de septiembre, que es el que nos indican que las facciones no lograron entrar en una tregua, los Chapitos y la Malliza, a pesar de que hubo unas discusiones que ya hoy conocemos, no lograron ponerse de acuerdo y estalla esta violencia pública. Oye, nada más para dar el contexto para las personas que no han seguido toda esta tremenda historia. El hermano de Ovidio, que hoy... Joaquín Guzmán López. Joaquín Guzmán López, que seguía en Sinaloa, seguía aquí en México, mientras su hermano ya estaba ya detenido, va a una reunión y lleva a El Mayo Zambada a esta reunión con engaños y de ahí se lo llevan a Estados Unidos y ya lo detienen. Entonces, de ahí esta pugna que mencionamos frecuentemente en los medios de comunicación de la Malliza contra los Chapitos. Exacto. Ahora, ¿dónde estamos en este momento? 250 días, estamos a punto de llegar a esa cifra terrible. Mucha gente ni siquiera pensó que íbamos a llegar a los 100 días. Al parecer vamos a llegar fácilmente al año de esta guerra que ha convertido a Sinaloa en la arena de batalla y que ha afectado de manera desproporcionado de los sinaloenses, pero además habíamos visto que la afectación más dura estaba en Culiacán, en la capital del estado, y había sido la ruptura de un pacto en el cual las organizaciones criminales coexistían, pero no daban pelea en las zonas urbanas cerca de los lugares donde se hace la vida cotidiana. Es decir, no afuera de los bares, no afuera de restaurantes, no afuera de guarderías, no afuera de universidades, las rancherías y las zonas rurales como las zonas típicas de enfrentamiento, donde la gente no cayera en pánico, no sintiera que su vida corría peligro. Se rompe este acuerdo, digamos un acuerdo tácito, que también se tenía con los gobiernos estatales. El gobernador Rubén Rocha Moya pierde completo control del estado. No tiene hoy en este momento de ninguna manera una toma de decisiones en cuanto a seguridad, y te diría que poco a poco en otros temas casi ni en parques ni jardines. No, nada. Bueno, y ahí hago otro paréntesis con toda esta historia. De acuerdo a la carta que el Mayo Zambada difunde a través de su abogado, estaría en esa reunión en la que lo lleva Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, con engaños, estaría el propio gobernador Rubén Rocha Moya y estaría también Héctor Melesio Cuen, a quien dice el Mayo asesinó el propio gobernador Rubén Rocha Moya. Exacto. En fin. Es gravísimo las declaraciones. Pero bueno, en ese contexto estamos. Ahora, la guerra se salió de Culiacán. Hoy ya, por ejemplo, esos últimos eventos que vimos el fin de semana y ayer de violencia, te hablan de que la guerra está también ya en el norte del estado, un lugar donde no había estas expresiones. Incluso, por ejemplo, Los Mochis había salido hace relativamente poco como una ciudad donde muy poca gente se sentía insegura. Los Mochis, Mocorito, muchos de estos lugares hoy ya están viendo este efecto de la guerra. Un segundo efecto que estamos viendo es cómo, ante la debilidad que ya tiene la Chapiza y la Malliza, porque es un conflicto larguísimo, costosísimo, otros grupos criminales asociados al cártel de Sinaloa están comenzando a capitalizar el agotamiento de estos dos grupos. Les vemos, por ejemplo, a la facción del Chapo Isidro, que está tomando una relevancia muy importante en todo el estado de Sinaloa. Y al mismo tiempo estamos viendo lo que pasó con Ovidio. Ovidio adelanta que se va a declarar culpable, ya firma un compromiso para hacerlo, de tal modo que sucedan para él dos cosas.
reconozca su participación en ciertos delitos que le garanticen una pena reducida. Muy probablemente no se va a declarar culpable de homicidios o de secuestros, pero sí tal vez de alguna participación, de algunos movimientos para el tráfico, conspiración para mandar droga, lavado de dinero, que por tratarse de delitos no violentos están contemplados, digamos, con penas mucho más reducidas. Y el clímax que queríamos ver, digamos, la parte que nos interesaba del juicio, que era verlo, contar todo lo que sabía, ya no, probablemente ya no lo veremos, ¿no? Lo hemos dicho, si se declaran culpable, ya no hay juicio. Exacto. Entonces no hay testigos, no hay audiencias públicas. Exacto. Y simplemente la información que tiene se la da directamente, sin que nos enteremos todos los demás, al gobierno de Estados Unidos. Claro. Ahora, ¿qué le interesa al gobierno de Estados Unidos? ¿En qué le facilita el que Ovidio se declare culpable? Primero, un juicio abreviado, mucho más barato, no tiene que poner una gran cantidad de recursos humanos, materiales, financieros para poder enjuiciar a Ovidio, que ya podríamos decir casi seguro delincuente, pero al mismo tiempo Ovidio le puede dar al gobierno de Estados Unidos lo que más anhela para reforzar la narrativa de que en México hay un narcoestado, y es cuáles son los acuerdos que el cártel de Sinaloa ha hecho de manera continua con cuántos funcionarios mexicanos y de qué niveles, para que la empresa criminal de Sinaloa haya continuado y haya tenido el éxito financiero que tiene hasta el momento. Y Ovidio, claro que conoce esa información. Todos los movimientos. Todos los movimientos. Y aquí de vuelta es importante recordar a la audiencia que Ovidio, por ser considerado un integrante de alto nivel de la estructura del cártel de Sinaloa, no necesita necesariamente mostrar fotos, videos, audios. Su testimonio, si él dice, yo le di dinero a la campaña del gobernador, de la gobernadora, del presidente, de la presidenta, imagínate qué grave, podría ser considerado como una evidencia casi incontrovertible, como si se tratara de una imagen o de un video, y entonces el gobierno de Estados Unidos tendrá que tomar esa información y responder con lo que ellos crean que es necesario. Pero eso pone evidentemente muy nerviosos a muchos, y yo te diría, hoy probablemente el primer nervioso es Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Y también, Oscar, desde un principio, cuando fue trasladado el Mayo Zambada y después detenido ya por autoridades de Estados Unidos, parte del análisis que surgía era que estaban, por supuesto, los dos hermanos pensando en esta negociación de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos para poder reducir sus penas y convertirse en testigos colaboradores, en fin, y tener estos beneficios que las propias leyes de Estados Unidos pueden otorgar. Entonces, hoy fue Ovidio Guzmán. Vamos a ver qué pasa con su hermano. Muy probablemente el hermano va a continuar esa misma línea, es lo más probable. Y aquí, pues, evidentemente hay dos grandes perdedores. El Mayo Zambada, quien se le adelantan con esta declaratoria. El Mayo Zambada le da poco margen ya para poder hacer otra cosa que no sea el mismo declararse culpable y buscar negociación. E insisto, muchos políticos en este momento en México deben estar preocupados. Algunos evidentemente con mucha razón. Sí, quienes han estado involucrados, y sabemos quiénes han estado involucrados, sino al menos por omisión los hace parecer sospechosos, y otros quienes tal vez no realmente hayan tenido un trato con el cártel de Sinaloa, pero si Ovidio quiere ensuciarlos con su testimonio, puede hacerlo con tal de conseguir aquí en México, por otras vías, alguna reducción, algún beneficio para la familia que todavía se queda aquí. Pues va a ser interesante porque están estas declaraciones, vamos a ver qué sucede en el caso Ovidio, y está Ovidio, y está Joaquín, y está el Mayo, y bueno, ya estuvo sentenciado el Menchito, ahí también se comentaron algunas cosas, en fin, esto apenas comienza ahí en Estados Unidos. Sí, va para largo y todavía falta mucho que ver y muchos nombres todavía que comentar. Muchísimas gracias, querido Oscar. Gracias, Eli, buenas noches. Buenas noches.